Nos vamos ahora a lo que sucedió en el Parque Rodó allá en 1924, y esta es la selección argentina de esa época, para ese enfrentamiento. La Copa Buero de 1924 en el Parque Rodó, Argentina perdió ajustado frente a Uruguay. Para seguir mostrando cómo se jugaba en esa época, era la época de los defensores y los delanteros. Entonces, como vemos en esta foto, hay 4 jugadores, los 2 delanteros del equipo que ahora está defendiendo y los 2 defensores del equipo que ataca, están desconectados del juego. De la ofensiva del equipo participan en realidad 3 atacantes y 3 defensores. Esos son los que participan del juego, que era el centro y los 2 wings, como se le decía en ese momento, los 2 jugadores que corrían o que iban más abiertos en el ataque, dejándole el centro o el pivot, el centro, o como se le decía también en esa época, el centrofóbal, utilizando una terminología futbolera. Pero esto es otra demostración de cómo se jugaba en aquel momento. Nos vamos ahora a la Copa Mariné, que se disputó en la ciudad de Buenos Aires en 1924. Victoria por 1 punto apenas de Uruguay, y en la foto del equipo argentino, la presencia del quien está ahí con la gorra, era el árbitro del partido, Carlos María Nochetti, considerado en ese momento el mejor árbitro del básquetbol de Argentina. Estas son acciones que tienen que ver con ese partido. Hay algunas cuestiones para ver. El círculo central bien pequeño, no había línea de media cancha, la bocha, la punta de la llave, que la llave tenía las formas de las viejas cerraduras, por eso se la llamaba así, con una bocha bien amplia, bueno, y una buena cantidad de público. Este partido se jugó en la cancha del Club Universitario de Cuba, por lo que se puede ver ahí, a pesar de las dimensiones reducidas de la cancha, se puede ver un buen acompañamiento de público. Esto es la Copa Buero de 1925, otra vez el Club de Flores en la capital argentina es el centro, y algo interesante para destacar de este equipo, que para la época era un equipo muy alto. De los 8 integrantes de la selección argentina, 5 de ellos superaban el 1,80 m. Ahí tenemos entre el anteúltimo, que era la gran figura, empezaba a convertirse en la gran figura del básquetbol argentino de ese momento, que era Eduardo Caimari del Club Independiente de Avellaneda, medía 1,82 m, y el más alto, al fondo de la fila, Horacio Luis Calderón del Hindú Club, 1,87 m, 1,88 m, para tener como referencia, y todos los otros, Solesi, Barbier y Lacase, fueron todos jugadores que en su momento tenían más de 1,80 m. Nos vamos ahora a acciones de ese partido. Calderón, el gran pivot en ese momento, el gran centro, el gran poste del básquetbol argentino, decíamos 1,88 m como mucho medía, en una acción de juego donde a lo mejor iba a ser un lanzamiento, no con la ortodoxia que hoy se conoce, pero bueno, era como se ejecutaban los lanzamientos en esa época. Esto sucedió en 1925. En 1926 no hubo actividad porque la Federación Argentina y la Federación Uruguaya entraron en un conflicto, en una disputa, cortaron relaciones, y después de llegar otra vez a mantener una relación cordial, situación que generó la gente uruguaya, fueron los que tuvieron la buena actitud de buscar recomponer esa relación, se hizo la Copa Confraternidad, que se disputó en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue allá por octubre de 1926, Uruguay le ganó por 3 puntos a la Argentina, y esta es una foto del arranque, los 2 capitanes.
Leandro Gómez Harley, que fue el primer gran ídolo a la izquierda del básquetbol uruguayo, un jugador respetado por todos y admirado por todos, la gran figura del básquetbol del Río de la Plata de aquellos finales de los años 20 y principios de los años 30, junto al árbitro Nochetti y el capitán argentino Petrolini, que era integrante del conjunto de Hindú. Se hizo este partido, acciones de ese encuentro, para tener en cuenta el soporte, lo que hoy sería la jirafa de los tableros, eran dos postes muy cercanos a la línea de final de cancha, con los suplentes esperando su turno para ver si ingresaban o no sobre el fondo de cancha, y el peligro que significaban esos dos postes ahí muy cerca de donde corrían los jugadores. Nos vamos a 1927, ahí se hace la Copa Buero en Montevideo, esta vez se juega en la cancha de la Comisión Nacional de Educación Física y el equipo uruguayo le gana ampliamente a la Argentina, y aquí ya empiezan a aparecer varios de los jugadores, por ejemplo, el tercero de los parados y el cuarto, que eran Dolagaray y Lamassoure. De la línea de abajo de los que están agachados, Eduardo Caimari, el primero, el segundo Orri y el último Rinaldo Solesi, todos ellos jugadores que iban ya a estar en la historia de la selección argentina de comienzos de la década del 30 y que sí iban a empezar a participar los torneos que nosotros ahora consideramos oficiales, como es el Campeonato Sudamericano. Aquella victoria amplia de los uruguayos como locales, y después vino imágenes de ese partido en Uruguay, y después ya se jugó la Copa Mariné en Buenos Aires, donde Argentina logró el triunfo, y a partir de 1929 se va a fundar la Confederación Argentina de Básquetbol, que si bien en aquella época en esa época inicial, no tenía el control del básquetbol argentino y fue creada solamente para la administración del campeonato argentino, después con el tiempo iba a quedarse como la entidad principal del básquetbol argentino, iba a ser cofundadora de la Federación Internacional de Básquetbol, y fundamentalmente se va a quedar hasta el día de hoy con la representación internacional del básquetbol argentino. Cuando comienza el campeonato sudamericano, en el que Argentina participó con este plantel, los 9 jugadores, el más alto del equipo, sobre la derecha, era Olindo Oneto, jugador de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el más alto claramente del equipo, 1,86 m medía, y terminó siendo una de las grandes figuras de este campeonato sudamericano, en el que Argentina terminó en el segundo lugar, y Oneto fue el máximo anotador del torneo y levantó muchos elogios su actuación, un jugador, un pivot que era muy anotador para esa época. Y el último, el que oficiaba como entrenador, el entrenador verdaderamente se dedicaba a entrenar y no podía estar en los partidos, no participaba de los partidos, era Juan Ripullone de la ciudad de La Plata. Entonces, ya aquí empiezan los torneos oficiales como los conocemos actualmente, en el historial, en la estadística de FIBA, fundamentalmente a partir de 1932, cuando se funda la FIBA en Suiza, y donde Argentina es uno de los 8 países que fundan esta entidad, por eso Argentina empieza a tener una participación importante. Esto hace que tanto la Copa Buero como la Copa Mariné perdieran un poco de importancia, o fueran perdiendo importancia. Se disputan estas competencias en el año 32, primero en Buenos Aires con este equipo, y lo que es interesante acá, en el partido que se disputó en la ciudad de La Plata, primera vez que la selección argentina salía del ámbito de la capital federal o el Gran Buenos Aires, porque uno de los partidos por la Copa Buero o Mariné lo jugó en la localidad de San Isidro, en lo que hoy se considera el Gran Buenos Aires, en las afueras de la capital federal. Este partido se disputa en 1932 en la ciudad de La Plata. Y otro dato histórico es que el último de
esa fila, el más alto, era Juan Llanuso, el cordobés, primer jugador del interior de la Argentina que integra la selección argentina. Esto iba a suceder en esa Copa Agüero, aunque después en las competencias oficiales los primeros 2 jugadores del interior que integran una selección son el hermano de Llanuso, Santos Llanuso, que juega el Sudamericano de 1934, y también de Bersini, 2 cordobeses que integran la selección argentina, ahora sí en competencias oficiales. Se disputa también la Copa Mariné en Montevideo, ahí tradicional, era muy típico de la época la foto de los 2 planteles juntos, por eso lo hemos visto en varias oportunidades, y una imagen de aquel partido y otra vez una gran cantidad de gente acompañando el básquetbol en la capital uruguaya. Para cerrar, decir que en total, antes de que empezara lo que hoy conocemos como la historia, lo que yo llamo la prehistoria del básquetbol, de la selección argentina de básquetbol, esta disputó 16 partidos entre Copas Mariné y Copa Agüero y también los Juegos Olímpicos Latinoamericanos. 16 partidos que no entran en el calendario oficial de FIBA, que comenzó, insistimos, desde 1930, pero que merece conocerse y valorarse. Por eso me gusta llamar a esta etapa como la prehistoria de la selección argentina de básquetbol.